El video que verás a continuación presenta eventos que pueden afectar tu sensibilidad. se recomienda discreción. Noviembre 14 del 2017. Algo extraño ocurrió con Emily Nixon, esposa de Dwight Nixon. Señor Nixon, ¿dónde cree que esté su esposa ahora? Emily went missing 32 days ago. ¿Sabe lo que pudo ocurrirle? No, but I plan to find out. Señor Nixon, ¿usted acabó con Emily? Mi nombre es Kaiser Whitmore y junto a Charlie Burris estudiamos cine en la Universidad de Nashville, Tennessee. Por casualidad leímos sobre la desaparición de Emily Nixon y la búsqueda sin descanso de su marido Dwight, principal sospechoso en el caso. Toda la historia nos pareció muy interesante, por lo cual nos informamos para hacer esta entrevista. Sin embargo, lo que pensamos que iba a ser solo un día de rodaje se convirtió en más que eso. Algo más misterioso, más inexplicable y mucho más siniestro. Tras unos días de nuestra entrevista inicial, Dwight accedió a guiarnos a través del día en que Emily desapareció. Ocurrió en una granja de 82 acres en Springfield, Tennessee, llamada Howard's Mill, abandonada por más de 50 años. El terreno está formado, en su mayor parte, por campos cubiertos de maleza, algunas arboledas y un gran estanque. Dwight nos narró paso a paso los hechos antes de la desaparición de su esposa. Resulta que llegaron a la granja sobre las 12:15 p.m. What were you guys doing over here again? Metal detector. That's right. Para ahondar más en el caso, hablamos con el detective Bobby Lata, principal investigador. Según él, cuando llevaron a Dwight para que diera su testimonio, nada extraño había en su semblante. Además, recordaba muy bien cada paso de aquel día. En entrevista con el detective Lata, Dwight aseguró que tanto él como su esposa eran aficionados a buscar tesoros con detectores de metales, y aunque nunca encontraron nada de valor, en realidad, solo era una excusa para pasar tiempo juntos. Durante la recreación de ese día, Dwight nos aseguró que al poco de llegar a la granja, decidieron separarse. When did you decide to go in different directions? We didn't. Well, I mean, it's what we do. Well, we walk in different directions so we're not covering the same area. Kind of counter to spending time together, would you say? No obstante, Dwight afirmó que era algo normal entre ellos. Después de un tiempo, se reunirían en un punto intermedio. Así, tras iniciar el recorrido, se percató de que no veía a su esposa a lo lejos, y no fue hasta que encontró parte de su detector de metales que se dio cuenta de que algo no estaba bien. Entonces llamó a la policía. Estos no pudieron hallar ninguna pista de Emily. Sin embargo, tras registrar la propiedad, tropezaron con el teléfono de ella. Las siguientes imágenes fueron lo último que Emily grabó justo antes de su desaparición. I'm getting a strong hit here. Seems to be about 6 inches down. What do we have here? Dwight's gonna be so mad. He never really finds anything. I'm not sure what it is right now, but it seems kind of heavy and metallic. I'm gonna have to get it home to wash it off. Para intentar dar una luz en la desaparición de Emily Nixon, tenemos que hablar sobre su pasado. Nacida en Springfield, fue criada por su madre al perder a su padre a corta edad. Muchos de sus conocidos hablan de ella como una persona alegre, dulce y con un gran corazón. En el año 2011 conoció a Dwight y desde ese momento, la vida de ambos cambió. Ella lo amaba y él la amaba a ella. Aunque a sus allegados les pareció extraño que decidiera comprometerse tan rápido. We got married in 2013. Al poco tiempo, la pareja se mudó a la ciudad natal de Emily, donde esperaban comenzar una familia. ¿Alguna vez te arrepentiste de mudarte aquí? No, not at all. Incluso si eso significa que nunca volverás a ver a Emily.
No, I don't regret moving here, and I definitely don't blame moving here for Emily's disappearance. ¿Es posible que Emily se haya ido por su cuenta? She wouldn't just leave. Para el detective Lata, la desaparición de Emily tenía un componente extraño. En su experiencia, cuando alguien desaparece, suele haber pistas, algo que conduzca a una conclusión. Pero con ella no fue así. No había nada. Todo lo que tenía era a Dwight, la última persona que la vio. Era normal que él se convirtiera en el único sospechoso. Do you recall that argument? Una investigación más profunda dio como resultado algo más de evidencia sobre la relación de los Nixon. Le preguntamos a sus familiares y amigos, y sus versiones se contraponen, pues algunos dicen que Dwight nunca se sobrepasaría con Emily, otros dicen que estaba a punto de hacerlo. El detective Lata cree que usted acabó con su esposa. Of course he does. But what you should concern yourself with is what he's not saying. Según Dwight, casos de desaparición han ocurrido otras veces en la misma propiedad donde Emily se desvaneció. En nuestra investigación, hablamos con muchas personas locales y todas afirman que algo inusual se cierne sobre Howard's Mill. We went there one time. We'll never go back. Our friend went in and he didn't come out for 15 minutes, and when he came out, he was crying. Algunos testigos hablan de fantasmas que aparecen en medio de la noche e incluso de objetos voladores no identificados que surcan los cielos. Uno de los catedráticos locales nos contó que la propiedad era un terreno sagrado para los indios, los cuales protegieron su tierra bendiciendo rocas y tumbas que allí yacen. This has happened before, right there on that same property. ¿Qué quieres decir? ¿Cuándo? In 1994, a little girl named Sarah Winston disappeared. Just vanished right there at Howard's Mill. El siguiente es el metraje de la desaparición de Sarah Winston. Be careful up there. All right, love you too. I like that cheese, dude. I don't think I do. Dude, look how fast she's running in her boots. She's running now. Sarah, you okay? She's playing around. Sarah! See. Sarah! Let's see what happened. Sarah! 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 Good Lord! Where'd she go? Sarah! Oh my God! Oh my God! Where'd she go? Tras esta nueva información, fuimos capaces de rastrear el investigador principal de la desaparición de Sarah Winston, el detective retirado Dan Thompson. Dan recuerda todo muy bien. El escenario fue un campo abierto, sin nadie alrededor, sin ningún sitio donde esconderse, sin sonidos. Definitivamente el caso más extraño que ha investigado. Esto nos llevó hasta Roger Winston, a las afueras de Bowling Green, Kentucky. She is the happiest kid I ever saw. I love you, Dad. ¿Y no viste a nadie más por el lugar? Nah, it's just us. Cuando se dio cuenta de lo que ocurría, el señor Winston corrió a buscar a su hija, pero no pudo encontrar nada. Simplemente se desvaneció. Gone. Aquellos que conocieron a Roger Winston aseguran que hubo un antes y un después tras la desaparición de Sarah. El hombre se perdió por completo. Era como si le hubieran quitado toda la vida. Roger fue todos los días a Howard's Mill, intentando encontrar algo, y luego, con el tiempo, comenzó a ir cada año en el aniversario de lo ocurrido. Pero en el 2004, justo antes del anochecer, se dio cuenta de que alguien había hecho un estanque en el punto exacto donde Sarah desapareció. Fue en ese estanque donde descubrió algo flotando en el agua. Found this there that night. You know, it was wet, but
And he's spotless, just like the day she made him. Roger asegura que no existe forma de que el lazo estuviera tirado en la tierra cuando su hija se desvaneció. ¿Cómo es posible entonces que aparezca 10 años después y completamente intacto? ¿Qué crees que pasó? I think she was trying to come home. ¿Volver a casa de dónde? El caso de Sarah en 1994 y el de Emily en el 2017. Dos desapariciones similares, pero con 20 años de diferencia. ¿Estarán conectados o son tragedias fortuitas? Necesitábamos algo tangible que pudiera unir los casos. Cuando le preguntamos a Dwight por qué demoró 3 horas en reportar la desaparición de su esposa, apenas supo dar un par de explicaciones. Queremos mostrarte algo, Dwight. You see that? There's someone in the background. Why am I just seeing this? Porque pensamos que podrías ser tú. That's not me. That's Wayne. Desde que decidimos iniciar este documental, teníamos otro sospechoso. La granja de Wayne Ritchie limita al oeste con la propiedad de Howard, lo que da un acceso directo a Howard's Mill. Las personas del pueblo lo consideran alguien reservado, poco sociable y un tanto excéntrico. El trabajo de Wayne Ritchie es recolectar los animales arrollados en las carreteras circundantes. Existen historias extrañas sobre él. Compraba comida para bebé e incluso, una vez, intentó robar el banco local por petición de su madre. Los niños aseguran que Wayne los ha amenazado en caso de encontrarlos en las inmediaciones de Howard's Mill. Ahora, él es el único que se encarga del terreno, aunque nadie sabe por qué lo hace, pues los dueños originales se fueron hace décadas. Sin embargo, en su vida existe un suceso que lo cambió todo. Antes de eso, las personas lo veían como alguien extraño. Después, comenzaron a verlo como una persona peligrosa. Y todo comenzó con Terra Edwards. Yeah, I was 14. We all thought he was harmless. One day, he said he'd take me home, but he just drove right past my neighborhood. Al parecer, Wayne se presentó en la escuela ese día y ofreció a llevar a Terra a su casa, pero al llegar allí, el hombre continuó conduciendo. I just started screaming, freaking out. Next stop sign, I jump out of the car, run home, tell my dad. De inmediato, el padre de Terra llamó a la policía. Taking a ride with him was a big deal, until he had that look that, it was just blank. There was nothing there. Para su suerte, Wayne contaba con un tío en la policía, quien hizo todo lo posible para que el incidente pareciera un malentendido. Ahora, años después de aquello, ¿puede ser Wayne el culpable de la desaparición de Sarah y Emily? La única opción era hablar con él, pero al confrontarlo, aseguró que la culpable de las desapariciones era la tierra, quien se lleva a quien quiere. Así hizo con Emily, Sarah y los López. ¿Los López? Who are the Lopezes? No, just who are the Lopezes? Tras la mención de los López, nos dimos la tarea de investigar, y de ser verdad, este sería el tercer caso de persona desaparecida asociado a la propiedad de los Howard. La búsqueda nos llevó a 1977, año en que una familia de trabajadores inmigrantes desapareció dejando atrás un niño de 9 años, llamado Daniel. Las personas de Springfield aún recuerdan el caso. Los Howard solían contratar todo tipo de familias migrantes para las plantaciones de tabaco que poseían. Cuando los López desaparecieron, una familia local se hizo cargo del niño. His family went missing and we took him in for a while and we were hoping that his family'd come back, but they never did. The county came and got him and sent him back to Illinois. It's really sad though that La viuda del detective Jennings recuerda que solo hubo un caso que llegó a desconcertar a su marido, y ese fue el caso de la familia López.
They never found any trace of the family. They left everything behind. The boy even said they disappeared into the earth. ¿El detective Jennings creyó la historia del niño? He believed there was a logical explanation to it. He investigated sinkholes, earthquakes, anything that he could find that would prove the boy's story, but sad as it was, the Lopez family abandoned Daniel. Pudimos localizar a Daniel López. Ahora vive en Carolina del Norte. Él recuerda muy bien ese día. Era de tarde y todos se encontraban a más o menos 20 pasos del antiguo granero, mientras la familia cargaba la camioneta con la cosecha del día. ¿Puedes describir ese campo? They were about halfway up the hill, maybe about 150 yards from the house. My uncle cried out. I looked up and he was gone. Then my father, he fell, dropped straight to the ground. I got scared, so I ran. Went back to the last spot where I saw my family. After a while, a police officer came and got me. ¿Lo recuerdan tan bien? Yeah, you couldn't forget something like that. Después de lo ocurrido, Daniel corrió lejos del lugar. Al poco tiempo la policía llegó y se lo llevó. De inmediato, pasamos a mostrarle el video de la desaparición de Sarah Winston. I want to show you something. This video was taken in 1994. All right, honey, I love you. Be careful up there. All right, love you too. I like that cheese, dude. I don't think I do. Dude, look who's running in those boots. Oh my goodness, honey. Your birthday boots. She's fast. Oops. Yeah, yes, that's exactly what happened. Her name is Sarah Winston. Okay. Daniel, she's still missing. Tras entrevistar a Daniel, decidimos realizar el recorrido que su familia hizo el día de su desaparición. La conclusión a la que llegamos es que de ninguna manera la familia de Daniel podría haber huido a través del bosque, con la intención de abandonarlo sin que él se diera cuenta. Para conocer mejor la historia del terreno de los Howard, recurrimos a un historiador experto en la cultura local. ¿Estás al tanto de alguna desaparición ocurrida en la propiedad? Grant Pickett vanished in plain sight of his family. Según nos contó el historiador, Grant Pickett intentaba llegar hasta su hijo que se encontraba lesionado a unos cuantos metros de él. Su esposa dentro de la casa también corrió hasta el niño, llegando antes que el padre. Sin embargo, Pickett se desvaneció a unos pasos de ellos dos. Never heard from again. Do you believe the story? En el archivo local descubrimos que la propiedad actual pertenece a Rebecca Howard. Algo está claro. Para llegar al fondo del asunto, debemos investigar quiénes eran los Howard. Así, nos dirigimos hasta la casa que dejaron abandonada, donde encontramos, además de ropa de niño, algunas cerraduras extrañas en las puertas. Lo más enigmático es que los Howard nunca tuvieron hijos. Por eso nos resultó tan desconcertante encontrar en el sótano una caja musical enterrada, así como un muñeco de juguetes y las fotografías de una niña. Cuando le preguntamos a las personas locales, algunos aseguraron que los Howard nunca tuvieron niños, aunque otros afirmaron que existe la posibilidad. Aunque con tantas familias trabajadoras en su terreno, llegar a una conclusión es difícil. James Walker, un viajero de la zona, recuerda haber visto una niña pequeña en la casa de los Howard, un día en que necesitó utilizar el teléfono, aunque confiesa no recordar si dijeron su nombre o cualquier otra información. De la misma manera, en el hospital de la ciudad no existe ningún registro de que los Howard tuvieran un hijo. Sin embargo, no se puede descartar, ya que al ser un área rural es normal que las personas tuvieran sus hijos en casa. After the Lopez incident, the house didn't feel like home anymore. It felt cold, soulless. I started feeling like people were watching me.
El testimonio de Rebecca concuerda con muchos avistamientos en la zona, donde se narra el encuentro con figuras altas y delgadas, que lo único que hacen es mirar fijamente. En la zona se les conoce como los vigilantes. En la entrevista que tuvimos con Rebecca, nos confesó que tuvo una hija llamada Glynis, tras intentarlo 15 años. El día de su desaparición, la niña jugaba como siempre. Cuando Rebecca bajó para avisarle que la cena estaba lista, escuchó que hablaba con alguien, aunque no había nadie en el lugar. Justo entonces, las luces se apagaron y una luz extraña llenó el lugar. Luego, Rebecca los escuchó. Like that man was theirs, not mine. I thought if I did what they said, they'd bring her back to me. En 1988, una joven fue encontrada vagando fuera de la propiedad de los Howard. Dijo que su nombre era Glynis Howard. Angela Shannon, encargada del albergue local para niños, cuenta con archivos que hablan de la niña que apareció. Según ella, alguien la encontró caminando descalza por la carretera. No hablaba mucho y no sabía mucho sobre sí misma. Lo más extraño es que no existía ningún registro de denuncia por desaparición infantil en ese momento, y nadie se presentó a reclamarla. El paso siguiente en la investigación era encontrar a la chica y realizarle algunas preguntas. ¿Podrías decirnos tu nombre y apellidos completos, por favor? Williams is my married name. I got married last summer. Cuéntanos un poco de tu experiencia cuando eras niña. I mostly only played inside. And somehow I ran out. I don't know, I was chasing something or it's not really clear, but I got all turned around and I couldn't find my way back for a really long time. And then I think someone drove by and then they called the police. Glynis, ¿recuerdas por qué dijiste que tu apellido era Howard? Even now when I hear it, it still sounds like my name. Curiosa por las historias que escuchó de los Howard, Glynis decidió confrontarlos una vez cumplió los 16 años, pero se dio cuenta de que nunca los había visto. No obstante, decidimos mostrarle la caja de música que encontramos enterrada en casa de los Howard. I remember this. I think you wind it on the bottom here. Yeah. Oh my gosh. Glynis nos aseguró que la caja pertenecía a ella. De ser así, ¿por qué enterraría todo en el sótano? Cada nueva información genera más y más preguntas. ¿Es Glynis la niña perdida de los Howard? Aunque entendemos que esta hipótesis es interesante, la verdad es que existe una mucho más plausible. Durante la grabación del documental, Dwight fue llamado de nuevo para ser interrogado. Posibles nuevas evidencias se encontraron en su contra. Durante el interrogatorio, el detective Lata le habló a Dwight de un viejo amor de Emily, Edward Baker. Were you aware of Edward and your wife's history? They dated in high school. Did you know that they were having an affair? Ante la desaparición de Emily, Edward Baker se presentó en la comisaría y confesó su relación con ella. Mr. Nixon, I don't have a body, I don't have a murder weapon, but what I do have is a motive. Las investigaciones continuaron y lo que parecía la respuesta más obvia terminó siendo un callejón sin salida. Con esto aclarado, decidimos investigar otras teorías. Así, salimos en la búsqueda de alguna cueva o pasadizo subterráneo donde los desaparecidos pudieron caer. De esa manera nos dividimos en dos grupos para abarcar más terreno. Estaríamos en contacto con Dwight a través de radio. Tras un tiempo caminando, dimos con la cueva. I just wonder how far or where we are in relation to the Howard's property. Sin embargo, cuando quisimos avanzar más, nos dimos cuenta que el camino estaba cerrado, posiblemente por un derrumbe. We could get a better understanding of what's below the property. It could help us get answers about the disappearances. The Viet Cong had networks of tunnels that they used during the Vietnam War.
Contactamos con el departamento de bomberos en busca de ayuda para revisar el Howard's Mill. Para ello se propuso utilizar un radar de penetración terrestre que nos dé mejor información sobre el terreno. Así podríamos encontrar cualquier inconsistencia y del mismo modo escanearíamos el fondo del estanque. Nadie nos preparó para lo que encontraríamos allí. Solid, looks like I have a dent hit here. Solid. Topside, we have remains. Topside copy, we have remains. Tras 2 semanas de análisis, la noticia llegó. Los restos pertenecían a Sarah Winston. Sin embargo, aún quedaba por saber cómo terminó Sarah en un estanque que no existía durante su desaparición. So if the Howards left Springfield in 1979 and haven't returned, then who built that pond on their property? That big sinkhole opened up over there. It was in 98. Un vecino recuerda que el hueco del estanque apareció un día de la nada. Por motivos de seguridad, las autoridades decidieron llenarlo con agua. ¿Quién realizó todo el trabajo del estanque? That pond was built by Wayne Ritchie. La hipótesis más obvia es que Sarah fue liquidada y su cuerpo fue guardado y puesto en el estanque una vez fue construido. Pero, ¿tiene esto alguna lógica? Para descubrirlo, hablamos con el patólogo forense. Based on these findings, the science shows that Sarah Winston actually drowned in 2004. En 1994, Sarah Winston, de 10 años, desapareció. En el año 2017 se encuentra su cuerpo en el estanque de Howard's Mill. Sin embargo, el forense afirma que la niña se ahogó en el 2004, lo que significa que Sarah debía tener 20 años el día de su ahogamiento. Entonces, ¿por qué los restos que se encontraron corresponden a una niña de 10 años? Human time travel may not be probable, but it is potentially possible. Kenneth Fisher, doctor en física, afirma que los viajes en el tiempo son más comunes de lo que pensamos. Todos nosotros, en este instante, lo hacemos, y pasadas 24 horas, nos habremos movido un día en el tiempo. La cuestión es, ¿existen personas que se pueden mover con mayor rapidez a través del tiempo? You have forensic proof that a 10-year-old girl disappeared and then drowned, same age, 10 years later. Sin embargo, la historia de Glynis Howard no cuenta con las mismas pruebas, aunque resulta extraño que ambos casos ocurrieran en el mismo espacio. Eso quiere decir que Sarah desapareció y volvió a aparecer 10 años después en el mismo punto. Solo que transcurrido el tiempo se construyó un estanque y la pequeña se ahogó. It's connected to the same location and one of them is still living. I would ask the one that's still living. Eso hicimos. Le preguntamos a Glynis y ella estuvo de acuerdo con visitar la vieja casa de los Howard. Aunque no reconoció el cuarto que supuestamente era el suyo, sí pudo reconocer elementos del lugar. No obstante, aseguró que su habitación se encontraba en el sótano. De inmediato, nos dirigimos al lugar. It was like twice the size when I was here. I feel like this wall wasn't here because I had like a dresser and. En efecto, la pared no parecía coincidir con la construcción, y tras un breve análisis, descubrimos que escondía una habitación detrás de ella. I remember these books. It was up against this wall, but. Glynis recordó cada uno de los elementos que se encontraban en la habitación: la cómoda, el cuadro en la pared, los libros e incluso la cama donde dormía. Por segunda vez, en 28 días, los restos de un niño fueron encontrados en la propiedad de los Howard. El principal sospechoso fue Wayne Ritchie. Los habitantes de Springfield se encuentran sorprendidos. Muchos creen que en verdad Wayne es el culpable. Otros tantos piensan que eso es imposible. Mientras intentábamos comprender toda la situación, Glynis nos llamó. Afirmaba conocer a Wayne. I'm positive that that man is my father.
El detective Lata de inmediato se involucró en el caso. Quería llegar hasta lo más profundo, por eso interrogó a Wayne. Why'd you build a wall in the Howard's house, Wayne? Come on now, answer the question. Wasn't safe. Wasn't safe for who? Wasn't safe for who? Glennis, Bobby, wasn't safe for Glennis. Sin embargo, tras realizarse diferentes pruebas, se llegó a la conclusión de que Wayne y Glynis no se encuentran emparentados. De igual manera, Rebecca Howard y Glynis tampoco están relacionadas. No obstante, Rebecca y el cuerpo de la niña encontrada en el sótano sí están emparentadas. Rebecca, en interrogatorio policial, aseguró que su hija no desapareció, sino que alguien se la llevó. ¿Quién? Por su parte, Wayne no logró reconocer a la verdadera Glynis Howard cuando le mostraron una de sus fotografías. A quien sí reconoció fue a Glynis Williams, aunque él la conocía como Glynis Howard. En su versión, Wayne relata que la primera vez que Glynis se perdió era solo una bebé. Por ese entonces Rebecca estaba asustada, por lo que no quería hablar de lo ocurrido. Luego, ella abandonó su hogar. Tiempo después, caminando por Howard's Mill, escuchó el llanto de un niño y pensó rápidamente que era Glynis que había vuelto. Sin embargo, no le dijo a nadie. Para él, si alguien se enteraba de la reaparición de la niña, podrían volver por ella y llevársela de nuevo. Wayne aseguró que construyó la pared en el sótano para mantener a Glynis fuera de peligro. Cada pista parece apuntar a que Wayne es el culpable de las desapariciones. Los dos cuerpos encontrados así lo delatan. Pero entonces, ¿dónde está Emily? Al poco, Wayne fue detenido y espera a que se desarrolle el juicio por el crimen cometido contra Glynis Howard. ¿Estás contento con el arresto? No. Entonces, ¿hemos terminado? I still need to find my wife. Intentando encontrar una respuesta, Dwight acudió a la comisaría donde permanece recluido Wayne. Sin embargo, él afirma no tener nada que ver con la desaparición de Emily, y al mostrarle el último video que grabó ella donde él aparece, asegura que estaba en el lugar vigilando que nadie desapareciera de nuevo. Sometimes I go out there and I watch people a little bit, see if they disappear or whatnot. Are you saying you saw what happened to him? No, the dog ran off into the woods. La conversación terminó cuando Dwight le pidió explicaciones a Wayne sobre quién se llevó a su mujer. I had nothing to do with it, but This girl disappeared. Y'all This girl disappeared only a few weeks ago. Who took her, Wayne? Los López, Sarah Winston y Glynis Howard, todos desaparecidos en Howard's Mill. Lo extraño de estos casos, pese a que Wayne está siendo juzgado, son las pruebas en los cuerpos encontrados. Glynis desapareció en el 79 con 6 años de edad. El cuerpo que encontraron en el sótano, y que corresponde a Glynis, falleció en el 89. Y aún tenía 6 años. Lo mismo ocurrió con Sarah Winston, quien desapareció a la edad de 10 años en el 94, y las pruebas forenses afirmaron que su deceso ocurrió en el 2004, aún con 10 años. Todo indica que los desaparecidos vuelven cada 10 años, aunque eso deja la incógnita de dónde se encuentran los López y de dónde salió Glynis Williams. More importantly, will she show back up in 10 years the same age as when she disappeared? Quizá las teorías de Roger Winston no eran tan descabelladas, ni está tan loco como todos creen. Él afirma que existen muchos casos de personas desaparecidas alrededor del mundo que involucran luces extrañas y criaturas que observan a las personas. Al regresar, las víctimas solo recuerdan algo al respecto: la sensación de ser vigilados. And in the case of Marilyn Graham, showing no signs of aging despite being missing for over 10 years. Okay, look at all these. And you want to say that you don't believe?
Si la teoría del viaje en el tiempo de 10 años es posible, ¿podría Glynis Howard haber vuelto al mismo sótano que se encontraba cuando desapareció y haber fallecido sin poder salir debido a la pared que Wayne construyó? Al iniciar este viaje solo existía una pregunta: ¿dónde está Emily? Sea cual sea la respuesta, la verdad es que algo antinatural sucede en Howard's Mill. This whole thing's crazy. It's just got my mind just spinning. I feel lost. ¿Qué vas a hacer ahora? Keep looking. ¿Crees que volverá? I mean, yeah, I have to believe that. But if she doesn't, I will be right here 10 years from now, waiting on her. Y la historia termina. O tal vez, aún no. Explicación. Estrenada en el 2021, Howard's Mill es un mockumentary de misterio. La trama se desarrolla en torno a extrañas desapariciones en la granja de Howard's Mill, explorando elementos sobrenaturales, pero sobre todo de viajes en el tiempo. La historia sigue a los cineastas Kaiser Whitmore y Charlie Burris mientras investigan la desaparición de Emily Nixon y se adentran en un mundo de eventos inexplicables y oscuros secretos. Y aquí viene el aviso, pues es esencial destacar que Howard's Mill se presenta como un mockumentary desde el principio, lo que significa que los eventos narrados son ficticios. A pesar de la claridad de esta premisa, la película utiliza esta técnica para sumergir al espectador en un universo donde lo inexplicable y lo paranormal coexisten con lo cotidiano. La trama sugiere entonces que estas desapariciones no tienen un patrón claro y pueden ocurrir en cualquier momento. Los viajes en el tiempo parecen ser una característica única del terreno de Howard's Mill, donde los eventos del pasado y del presente se entrelazan de manera enigmática. Aún así, la técnica es clara. Cualquier persona que desaparezca aparecerá en el futuro o pasado en el mismo lugar en el que desapareció. La narrativa de la película se compone de desapariciones que ocurrieron en distintos momentos a lo largo de varias décadas. Tenemos lo siguiente. En 1975-1977, la familia López desaparece, dejando a Daniel huérfano, a quien, en el presente, entrevistan. En el 79, Glynis Howard, hija de Rebecca Howard, desaparece estando en el sótano, el cual parece era su habitación, marcando el inicio de eventos trágicos en Howard's Mill. En 1984, Wayne Ritchie encuentra un bebé en el terreno. Intentando darle una explicación, determina que es Glynis Howard, la hija de Rebecca. Tiempo después, ya en el presente, las pruebas del laboratorio determinan que ella no es la hija de Rebecca, ni tampoco de Wayne Ritchie. La pregunta queda en el aire: ¿de quién es esta niña? Todo parece indicar que viene de otra época. En 1987, la supuesta Glynis, siendo una niña, camina por la carretera y afirma ser Glynis Howard, ya que Wayne la crió como tal. Las autoridades se hacen cargo de la niña. En el presente, forenses informan que la verdadera Glynis Howard murió dentro de la pared de la casa Howard, pared hecha por Wayne, sin saber que ella aparecería en el futuro. Esto es un suceso fatal, pues esta Glynis desaparece del cuarto y reaparece 10 años después, con la diferencia que, sin Wayne saberlo, construye una pared y encierra la habitación de Glynis, y cuando ella aparece no puede salir y queda atrapada. En el año 1994, Sarah Winston desaparece, captada en video. En 1998, 4 años después, se descubre un agujero en Howard's Mill, y Wayne llena este agujero con agua, formando un pequeño lago, en un intento por alejar a las personas de ese perímetro. Y, en el 2004, Roger, padre de Sarah, encuentra el lazo de su hija flotando en el estanque. En el 2017, Emily Nixon desaparece mientras buscaba tesoros en Howard's Mill. Un año después, tiempo donde transcurre la investigación de este documental, se descubre una cueva en la propiedad de Wayne Ritchie, conectada al estanque artificial. En este mismo año también un equipo de búsqueda
halla a Sarah Winston en el estanque, aunque se presume que murió en el 2004, ya que, como mencioné anteriormente, apareció en el lugar que desapareció. Desafortunadamente, justo en ese lugar se había construido el estanque y queda atrapada en las profundidades. En Howard's Mill, las similitudes con la leyenda de las figuras sombra son notables, sugiriendo una conexión intrigante entre la narrativa de la película y las creencias en entidades primordiales o demonios primigenios. En la leyenda de la gente sombra, se describen como siluetas oscuras con formas humanas, que parpadean dentro y fuera de la visión periférica. En Howard's Mill, los testimonios y la evidencia visual sugieren la presencia de luces y sombras cuando las personas desaparecen. Esta conexión refuerza la idea de que en la película, estas sombras podrían representar entidades sobrenaturales o seres de otra dimensión. Esta leyenda destaca la falta de consenso sobre si las personas sombra son malvadas, útiles o neutrales. En Howard's Mill, la ambigüedad en torno a las desapariciones y las sombras refleja esta incertidumbre, generando preguntas sobre la verdadera naturaleza de estos fenómenos. Al igual que algunos investigadores paranormales que afirman haber grabado figuras sombra, la película presenta testimonios y evidencia visual de las desapariciones. Así pues, la historia no termina. Si las personas desaparecen y vuelven a aparecer por lo general en lapsos de 10 años, Dwight menciona que seguirá buscando a su esposa e incluso estará dentro de 10 años en este extraño terreno esperando su llegada. Como cereza al pastel, una escena postcréditos nos intenta dejar absortos, pues las cámaras repartidas por el terreno por parte de los cineastas de este documental muestran a un niño que viajó en el tiempo. La aparición estuvo acompañada de luces en el cielo. ¿De quién será este niño? La historia continúa. ¿Qué piensas de esta historia? Recuerda dejarme un comentario y suscribirte para más historias como esta. Gracias a los miembros del canal por apoyar económicamente sin complicación y misterios complicados. Lo aprecio mucho. Nos vemos en la próxima, pero no te preocupes, no será después de 33 años.